Doctor Alcerro, se le solicita ingrese en este momento al estudio de grabación del Centro Médico Hondureño, donde en unos momentos dará inicio la sesión posturno, el primer podcast médico de Honduras. Bienvenidos a un episodio más de la sesión posturno, el primer podcast médico de Honduras, un programa sin salas de espera, donde su médico siempre estará a tiempo y donde abordaremos los tópicos de mayor relevancia en salud, haciéndolo sin agujas y con buena letra. Yo soy su anfitrión, el doctor Alcerro, y el día de hoy hablaremos acerca de la viruela del mono. Estamos ante un nuevo peligro. Tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Carlos Borjas. Él es médico dermatólogo egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, fellow en inmunodermatología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y quien se desempeña actualmente como staff del Instituto Hondureño de Seguridad Social y de la misma manera en el Hospital La Policlínica. Doctor Borjas, un gusto tenerlo esta tarde con nosotros. Nos vamos a ahondar y profundizar en el tema que a mi parecer todavía conocemos muy poco, como es esto de la viruela del mono. Bienvenido. Muchísimas gracias, doctor Alcerro, por la oportunidad de conversar con esta audiencia, siempre deseosa a que se le dé información de calidad y también actualizada. Exactamente, creo yo que hay muchas preguntas y se han soltado en el ambiente, producto del poco conocimiento, alguna información no del todo cierta. Y la gente tiene deseos de que se converse con ellos con información sencilla pero también útil. Pese a que la viruela existe desde hace muchos años, pero todavía estaba muy limitada de alguna manera a países del África y ahora que se ha diseminado un poquito más, yo creo que en algún momento leí que muchos de los factores es que ahora se viaja mucho más. Entonces la facilidad que se expanda por todo el mundo una enfermedad que estaba en algún momento localizada ahora es definitivamente mucho más fácil. Pero para entrar en detalle, ¿cómo definiríamos en realidad la viruela del mono? Sí, con respecto a una definición, podríamos decir que la viruela del mono es una zoonosis, es decir, un virus que habitualmente puede infectar a los animales y que solamente secundariamente ha infectado a grupos humanos. Originalmente afectaba a roedores, de los roedores ha pasado a primates, monos, y de los monos ha pasado a los humanos. Y la infección humana es solamente secundaria, o sea, no es el huésped donde el virus se puede sentir cómodo. Y normalmente la transmisión sigue siendo la misma, es decir, que entramos en contacto con ya sea un mono que esté infectado, su saliva, sus excrementos, sus secreciones, y eso hace que eso se traspase al humano. Sí, entonces ese cambio tiene muchos factores y diremos con lo que introdujiste el tema que habían zonas endémicas donde el virus convivía con seres humanos y aunque se detectó en 1958 en primates la primera vez, fue hasta 1973, 1970 más o menos, 70, 73, cuando se aisló en grupos humanos. Y lo que existía en el centro de África y en el occidente de África eran zonas endémicas. Y de ahí nos pasaba, esos límites no salía el virus. Fue, digamos, el primer episodio más llamativo en el 2003, cuando hubo varios grupos en Estados Unidos, Inglaterra, ¿verdad? Líbano me parece también, sí, donde se encontró un grupo más notable, notorio de gente infectada, pero siempre con un anexo epidemiológico con las zonas endémicas en África. Okay, claramente no son los roedores ni los monos en nuestro medio los que nos están transmitiendo la enfermedad, sino que eso está localizado ahí, luego pasa al humano y el humano por esta migración o viaje lo lleva de persona a persona ya entre nosotros. Entonces, para ser un poquito más específico y que la gente entienda un poco, entre humanos, ¿cómo sería sí, o cómo me puedo contagiar, no? Ok, entre humanos, a través de los líquidos corporales, la saliva, por ejemplo, la sustancia, o mejor dicho, el líquido que pueden presentar las lesiones en la piel, lo que llamamos esas lesiones con tipo vesículas, ampollitas pequeñas, con pus. Si uno tiene contacto con ellas y
pues contacto con la boca, con los ojos, puede infectarse. También en superficies recientemente contaminadas, con secreciones que contengan el virus, también uno puede obtener la infección. Y esto me llama la atención porque hay quienes inclusive han sugerido no te vayas ni a probar ropa a la tienda porque pudo haber venido alguien que tenía una vesícula activa y esa vesícula activa quedó, no sé si realmente sea alguna modo de transmisión, pero que se quedó esa en la tela, viene el siguiente, se la prueba y de pronto sí hay posibilidades de que a través de eso se pueda contagiar. Sí, no pareciera no pareciera que fuera eso una vía directa para la contaminación. Quizá una cosa positiva que nos ha dejado esta pandemia en estos últimos 3 años, casi 3 años, es que hemos convivido con medidas de bioseguridad que para la implementación, si quieren, de la prevención de la viruela del mono nos va a servir bastante, claro. Definitivamente. Y no pareciera de que, y no es lógico tampoco, porque no es tan altamente contagiosa como el COVID-19, por poner un ejemplo, que a través de ropa que se ha probado alguien contaminado, pues uno se puede infectar. Obviamente una persona que anda con lesiones en la piel, que se siente mal, aunque no se sienta mal, anda con ronchitas, supurando en la piel, no va a estar midiéndose o haciendo vida normal, sobre todo con estos diríamos, iniciativas como este podcast, sí, que facilita que la gente pues tome conciencia y claro, sepa comportarse. ¿Qué síntomas puede uno esperar? O sea, me contagié, estoy infectado, o ¿cómo saber realmente si tengo características de algo que pudiera ser una viruela del mono? Sí, en términos generales, para hablar de viruela del mono en una persona fuera de los límites de África, tendría que haber un nexo epidemiológico, definitivamente. Claro. Lo que estamos viviendo ahora es un grupo de personas infectadas que llamó la atención especialmente en el sur del condado de Londres, o la ciudad de Londres, y que fue un grupo bastante grande, más o menos 140 personas. Entonces, llamativamente no se encontraba originalmente un nexo epidemiológico con África. Eran hombres homosexuales que primer punto, eran homosexuales, y segundo, las presentaciones clínicas de la enfermedad eran en zonas como la boca, la parte anal y la parte genital. Entonces, los síntomas que se presentan en general cuando un virus tiene contacto con un hombre, y el virus de la viruela del mono no es la excepción, es una sintomatología previa que médicamente llamamos pródromo, caracterizado por fiebre, ¿verdad?, acompañado por linfadenopatía o lo que llamamos ganglios en las zonas, ¿verdad?, de cuerpo, también dolor de garganta con algunas lesiones en la faringe, en la garganta, y después de esto, 3 a 5 días después de esto, pueden aparecer lesiones en la piel. Ok. Usualmente dependiendo del foco de entrada, digamos, si fue a través de la boca, va a ser usualmente más limitado a la parte alta, a la garganta, en cuanto a adenopatías y este tipo de situaciones, pero es más que todo el cuerpo tratando de aislar o tratando de reaccionar a algo que no es para él. ¿Es igual de contagioso que el COVID-19 ante lo que estamos actualmente como es la viruela del mono? No diría yo que es similar, diríamos, al COVID-19, más pequeño el virus, a más alta contagiosidad, ¿verdad? Por lo mismo que decías, los viajes tan rápidos, tan veloces, tan prontos a todo el globo de la Tierra, pues hace que se mueva más fácilmente un virus que efectivamente es respiratorio. Sí. Este virus se transmite por fluidos, y en este caso concreto, ante lo que estamos viendo, evento de interés internacional, o algo así lo ha llamado la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es grupos de hombres, la mayoría hombres, un porcentaje muy concreto homosexuales, que llevaron entre sí pues la infección. Obviamente se transmite persona con persona, sí, y de ellos a su familia con quien viven, y a otras personas que pues en América, por ejemplo, tenemos grupos grandes de infecciones, tampoco tan llamativamente como el virus del COVID-19, porque no son de la misma categoría ni la misma infectividad, digamos, en Estados Unidos, en Perú, en Brasil, donde los grupos se han movido más rápido entre cierto grupo de personas que
caracterizado. Ok, y luego, peligroso haberse infectado por la viruela del mono, o decir, ¿qué secuelas puedo esperar? O sea, va a ser catastrófico. Te pregunto esto porque venimos saliendo, entre comillas, que creo que todavía estamos ante una pandemia por solo el simple hecho de que tengamos todavía que mantener las medidas de bioseguridad, es porque todavía existe algún tipo de exposición a un contagio que puede ser, o no, a pesar del estado de vacuna, puede ser poner en peligro la salud. Entonces ahora ante otra, siempre esa particularidad o esa preocupación de que, bueno, voy a tener una consecuencia mortal, porque al final creo yo que eso es lo que más la gente le preocupa, ¿no? O si va a ser como cualquier otra enfermedad infecciosa, viral, que en algún momento hemos sido expuestos, llámese el flu, que tiene más o menos las mismas características, pero el grado de letalidad, digamos, es el... Sí, digamos, la experiencia que tenemos en estos más de 40 años con la viruela del mono en África es de alguna manera contacto con africanos y por tanto una población en una proporción pues respetable de desnutrición, ¿verdad? De medidas higiénicas limitadas, Sí. con un grado de inmunosupresión, digamos, por todo lo antes dicho. Ahora estamos viendo que ese mismo virus que ha estado solo en zonas endémicas se expone a una población mayor en diferentes puntos a nivel mundial y por lo tanto se expone a personas inmunocompetentes, es decir, gente que puede dominar una infección viral de cualquier tipo que sea. Peligrosidad, pues sencillamente es una infección, como tú dijiste, viral, y eso habla de una presentación, molestias que duran 21 días. Claro. Autolimitada, decimos nosotros, porque comienzan en un momento y terminan muy específicamente en otro. Y por lo tanto, pues habla de que la mayoría de los pacientes van a ser de manejo solamente con síntomas, como se hace con los virus. Letalidad, pues originalmente hay dos, podemos llamar serotipos, o clados o ramas de este virus de la viruela del simio, que se presentaban, que están endémicamente en el centro de África y en el occidente de África. El que se presenta en el occidente de África tiene una letalidad más o menos de 3.3% y es la que se ha detectado en los diferentes grupos humanos fuera del área endémica, es decir, en América, en Estados Unidos, en Europa, ¿verdad? En los demás lugares. Y el clado o la rama, digamos, del virus de la viruela del simio o del mono, en el centro de África es una letalidad de 10.6%. Hasta ahora los pacientes infectados, hasta donde yo he podido leer y actualizarnos, no ha habido decesos, Sí. ¿verdad? Entonces parece que el paciente que tiene las defensas del cuerpo bien puede autolimitar, dominar y manejar mejor la infección. Okay. Y los decesos que en algún momento se han registrado han sido usualmente por complicaciones ¿de qué tipo? ¿Qué complicaciones puede tener? Pues lo que podemos saber es que puede haber unas complicaciones a nivel pulmonar, Okay. una neumonitis, ¿verdad? A nivel de los ojos, ¿verdad? A nivel del cerebro, Okay. encefalitis, y pues sobreinfecciones que son más manejables, pero como todo esto, ¿sabes? Depende mucho del grado de exposición que tuvo, la cantidad de virus a que se expuso y el grado de capacidad de defenderse del cuerpo por su nutrición que tiene, ¿verdad? Se espera en realidad entonces que el que sea inmunocompetente pues la lleve fácil. Pareciera que eso apunta a todo. Correcto. Sin embargo, el virus está conociendo ¿cómo se llama? La población inmunocompetente, o sea, la persona que tenga buenas defensas por su estado nutricional, su alimentación, su descanso, etcétera. Veremos que el virus siempre, cualquier virus que se ha conocido en esta tierra, tiene la cualidad de conocer cómo se comportan los seres humanos y por lo tanto evadir el sistema de defensas normales de cualquier humano. Entonces veremos cómo se va, pero todo apunta a que es una enfermedad autolimitada y pasa sin dejar pues no rastros. Siempre hay complicaciones, que fue la que ya te comenté. Claro. Va a ser más o menos igual que lo que ha ido pasando con otras infecciones virales que empiezan a modificarse
empiezan a aparecer variantes. Muchas veces en esta exposición con inmunocompetentes que empiezan a defenderse, el virus dice, yo tengo que hacer algo para sobrevivir, y empieza a modificarse en su, quiero decir DNA, pero tal vez me equivoque porque probablemente no sea ese el término, pero sí normalmente eso es lo que vamos a ir de alguna manera sabiendo a medida vamos teniendo más casos. Sí, pareciera que teniendo contacto humano en esas zonas endémicas, ya el comportamiento del virus está muy más quedado, porque no solamente ha infectado a personas que no tienen bien las defensas en la zona endémica africana, sino también gente que tiene buenas defensas. Entonces no pareciera que tiene la misma, por el conocimiento de más de 40 años, repito, el virus de la viruela del mono no parece que tenga la misma capacidad de cambiar, aunque los virus todas las pueden tener potencialmente, que ha tenido el COVID-19, por ejemplo. Sí. Alguien se presenta o tiene algún tipo de sintomatología inicial, llámese un pequeño pródromo de fiebre, estoy con malestar general, me duele un poco la garganta. Recomendaciones en ese sentido, tú dices, bueno, mira, yo creo que vale la pena que te vea alguien, o no, mira, tranquilo, estate en casa. ¿Cuáles serían los siguientes pasos a hacer? Lo primero, una persona que tiene síntomas respiratorios, fiebre, malestar del cuerpo, pues es usar su mascarilla como lo hemos estado haciendo casi 3 años. Tendrá que ser evaluado en una clínica donde se le pueda, después de una detenida y bien pensada historia y de sus casos y nexos epidemiológicos, pues definir más o menos qué posibilidad tenga de alguna infección, de ser una gripes, un flu, o de ser un dengue, etcétera, o una varicela también, ¿verdad? Entonces, lo que tiene que hacer es dirigirse, uno usando la mascarilla, a un centro de atención de salud para que se le interrogue, ¿verdad? Se ayude un poquito a manejar sus síntomas, y si es el caso de que sea sospechoso o no, con la historia que se le haga, se pueda orientar a aislamiento. Pero sí, es la primera acción es que sea evaluado por un personal de salud. ¿Y alguna prueba? Creo que en algún momento escuché PCR ahí disponible para poder identificar si hay o si es positivo o no por viruela símica. Sí, en el país ya tenemos en la asistencia pública y también en la asistencia privada el PCR de tiempo real para confirmar los casos sospechosos, y están al alcance, vamos, de las unidades de salud donde las personas con alguna sospecha pueden asistir para confirmar o pues negar que tengan la infección activa en su cuerpo. En su mayoría de diagnóstico clínico y por su historial, digo, de exposición o de viaje o de algún antecedente. Exactamente, ¿no? En su mayoría estará eso, sí. Una historia clínica que nos ayude a sospechar o rechazar la posibilidad de que tenga la infección de la viruela del mono, y es necesario también la observación, porque de la primera contacto, si no hay nexos epidemiológicos claros, entonces tendrá que observarse. Es lo que hemos hecho nosotros en el hospital, ver al paciente, evaluarlo. Si no está clara la cuestión, la historia, están avanzando las lesiones de la piel, entonces él cita en 3 días. Claro. Y verdad, hasta he estado viendo paciente casi día de por medio, y no he tenido ningún caso que se acerque, digamos, a la clínica y a lo que nosotros conocemos del comportamiento de la viruela del mono en las zonas endémicas. Okay. Lo que se ha visto y se ha publicado hasta ahora. Con respecto a la vacuna, se menciona, dicen, mira, sí hay posibilidades con respecto, hay opciones de vacuna. No estoy claro si la tenemos disponible en el país. Y luego, sí creo que por el hecho de que en algún momento se elaboró una vacuna para la viruela, entonces creo que en algún momento también como consecuencia se elaboró una variante para el manejo de la viruela símica. Entonces, pero no sé si nosotros tenemos acceso. El otro entendido es que ha dejado de utilizarse la vacuna de la viruela porque desapareció. La viruela como per se, digamos. No la símica, pero sí la viruela común. Sí. Entonces... es correcto, digamos, a nivel mundial, en 1979 se decretó pues, que el mundo estaba libre de la viruela. Sí. O sea, todas las personas que han nacido antes del 78, 1978, y que han sido expuestas a la vacuna
original contra la viruela, pues tienen algún grado de protección. Pero hay vacunas, porque ya tenemos más de 40 años con la viruela del mono, y por lo tanto están disponibles pues, a través del sistema de salud de la OMS, OPS, supongo, ¿verdad? Se venden de manera privada también. Y hay dos muy concretas que se recomiendan especialmente para el personal de salud que está en contacto con ellos, y ahorita actualmente se sugiere no se va a preparar para aplicación mundial para todas las personas, sino solo para las personas que tienen algún contacto o algún sospechoso, porque tiene bastante muy buena respuesta inmune, o sea, para que se defienda de la infección del virus. Tenemos dos, la Jynneos, ¿verdad?, que son virus atenuados que no replican la enfermedad, y la otra que se llama ACAM 2000. Ambas pueden dar una cierta protección, una protección importante, mejor valga decir, de hasta el 85% para prevenir la infección de la enfermedad. Entonces no se está haciendo, ni aplicando, ni usando para la población en general. Se usa para el personal de salud que está en contacto con los pacientes o atendiendo pues este evento de interés internacional que tiene todavía muchas interrogantes, pero existe y no es experimental, tiene años de estar funcionando para las zonas endémicas, gente que atiende y que está moviéndose en esas zonas. Claro, definitivamente como lo hicimos al inicio con el COVID, que se prioriza, digamos, a la gente que está en contacto o al personal de primera línea, para después realmente, si hay necesidad, si esto se vuelve un poco fuera de control, llegar a la población en general. ¿Qué tipo de tratamiento normalmente se indica para el manejo inicial del paciente que puede presentarse con síntomas de la viruela del mono? Sí, actualmente no tenemos un tratamiento específico para la viruela del mono. Entonces lo que se hace o lo que se indica en primer lugar son medidas de soporte, ¿verdad?, medidas de control de la fiebre, del malestar general, de la deshidratación que la misma fiebre puede causar, hidratando al paciente, tomando líquidos, aislamiento del paciente, que podría ser alrededor de 21 días, ¿verdad? Y es infeccioso hasta que se cicatrice la última de las lesiones de la piel, por una parte. Y por otro lado, también el uso de mascarillas de las personas que de alguna manera podrían estar cerca de ellos, ¿verdad? Actualmente no tenemos tantos casos en el país, pero es importante que cada uno tome conciencia de que lo que hemos hecho hasta ahora nos va a servir también como buen escudo para evitar que esto se propague en el país. Recomendaciones con respecto al manejo de las lesiones, digo, considerando tu expertise en piel, porque se menciona que son dolorosísimas o que las lesiones arden, o no sé si hay algún manejo específico, si hay que esperar a que todas hagan costra, todas los que inicialmente fueron vesículas se transformen a costra, y entonces, igual que la varicela, porque al fin y al cabo es más o menos una cosa o una variante similar a este tipo de virus. Entonces, no sé si hay alguna recomendación en específico con respecto a eso. Que tiene diríamos, un comportamiento muy similar casi a las lesiones. Se ha hablado en alguna publicación de que son sincrónicas, el pasar de una mancha roja a un pequeño lesión tipo barro que se llena de agua y se revienta después y cicatriza. Las lesiones, por lo general, algunas pueden estar infectadas y se usan antibióticos tópicos antibióticos aplicados en cada lesión para esas lesiones que se infectan. Okay. Pero previsiblemente son lesiones que tienen un periodo de inicio y de caducación. Okay. Se cicatrizan de forma espontánea y puede ayudar para aliviar las molestias, pues un jabón neutro, ¿verdad?, o Sindet, que existe en el mercado, para aliviar mejor el cuidado de la piel. Sí, pregunto esto porque en muchas ocasiones uno se encuentra gente que de pronto es un poco más agresiva y que agua de manzanilla o alguna otra cosa con las cuales ellos se sumergen para aliviar síntomas con respecto a esas lesiones cutáneas. Entonces, yo he oído en ocasiones hablando con dermatólogos que dicen, no la toques, déjala que ella va a secar sola, pero la gente tiende a de pronto a ser un poco más agresiva y usar 1001 poción, sábila, para tratar de ver si pueden mejorar los síntomas. Yo estoy seguro de que tal vez la recomendación no es esa, pero sí aclararle un poco a la gente que lo delicado que puede ser, y no, mira, eso es autolimitante y
hay que dejarlo que siga su curso. Tiene un periodo de caducidad, he dicho, de unos 21 días, unas 4 semanas quizá, pero estos casos que se han pues descrito específicamente en las publicaciones inglesas de Inglaterra y Estados Unidos, hablan de que a veces, o sea, después de los síntomas de fiebre, de los ganglios que aparecen, el paciente tiene las lesiones y que no han mostrado molestias, Okay. fuera de la sobreinfección Sí. o la normal picazón que puede dar algo que está cicatrizando. Entonces, en este sentido, usar un jabón neutro, un jabón Sindet, y aplicar un poco de humectación para refrescar el proceso de cicatrización que pueda tener esa piel. Magnífico. Eso podría sugerir. En el embarazo, digo, la mujer está embarazada, ¿qué posibilidades si me contagio de transmisión vertical, o sea, hacia el producto? Y luego si va eso a incurrir en algún riesgo para el producto a largo plazo. Pensando yo, normalmente siempre cuando hablas o cuando uno habla de enfermedades infecciosas, uno siempre me viene siempre a la mente el sífilis, ¿no? Que la consecuencia a largo plazo para el producto es sumamente importante. Entonces, si esto puede tener ese trasfondo. Sí, creo que no. En este caso no tiene todas esas consecuencias. Sin embargo, diremos dos cosas. Que ante una mujer embarazada hay dos pacientes, la madre y el niño. 1, 2. Que sí, el virus de la viruela del mono puede transferirse al bebé que está en gestación y que hay por esto lo que se ha llamado una fiebre del mono congénita. Okay. Con las lesiones que se han visto normalmente en las zonas endémicas de África. Para estas áreas, diríamos, con pacientes con buena inmunicidad, buenas defensas, pues hay que ver cómo se comporta. Pero sí se ha hablado de una fiebre de viruela del mono congénita. Se puede transmitir y obviamente cualquier virus que pueda infectar el bebé en gestación dependerá de el periodo de gestación que tenga el bebé. ¿Cuántas consecuencias? Realmente no las conozco yo. Pueden tener en la formación del bebé, ¿verdad? Por no siendo un virus de las características de la sífilis, por ejemplo. Este es un poxvirus de una familia ortopoxvirus, ¿verdad? Que se conoce y se prevé muy bien su comportamiento. Pero habría que hacer en una mujer embarazada, siendo dos pacientes, hacer una evaluación y un manejo interdisciplinario con ginecología, pediatría, infectología igual, para lograr pues contener y prever más o menos el manejo de ambos pacientes, la madre y el niño. Excelente. Las medidas de bioseguridad que hemos hablado desde hace 3 años y lo has mencionado durante el curso de la entrevista, la importancia de mantener esas medidas de seguridad, de bioseguridad, claramente nos va a ayudar a prevenir la transmisión en el caso de la viruela del mono. O sea, seguimos diciendo que si mantienes el lavado de manos, si mantienes la mascarilla, todas estas cosas que hemos venido haciendo como ya parte natural de nuestro día a día, sí en definitiva nos va a ayudar y está sumamente sugerido que la sigamos haciendo. Sí, es correcto. Sabemos que en varios países se han suspendido las medidas de bioseguridad, por lo menos ya en las ciudades, aquí cercanas a nosotros, Panamá, República Dominicana, Guatemala, si no estoy mal, ya no usan estas medidas de mascarilla y todo. En Honduras, mientras las tengamos y esté contenida la infección, que uno esperaría que se contenga por el tipo de paciente que esté infectando y las medidas que se tomen, pues no nos alarmaría, porque estamos usando nosotros esas medidas de bioseguridad. Lavado de manos oportunamente, no tocarse la cara ni los ojos con las manos sucias, usar la mascarilla. Eso ya para nosotros va a ser una buena defensa, Sí. esperando ciertamente que no se propague, porque no tiene esa alta contagiosidad, ¿verdad? Y porque estamos ya preparados para manejarla en nuestra población. Okay. ¿Y a qué podríamos atribuir que otros países sencillamente se relajen? Y dicen, mira, ya la mascarilla, no te preocupes, ya no es importante. Yo mencionaba esto en algún programa previo y siempre que tengo un invitado, siempre me gusta saber ese punto de vista porque ¿por qué nosotros de pronto no conviene que lo hagamos? Y tú vas a otros países o viajas fuera de Honduras y
nadie usa mascarilla o todo el mundo ya está relajado, las puertas están abiertas, los restaurantes libres. Pues pareciera que ¿Vacunan más por esos lados? ¿Qué será la diferencia? Uno, pues, si la población puede estar más abierta a la vacunación. Dos, el número de casos nuevos infectados ha bajado y ha desaparecido en muchos de estos países. Sí. Por lo tanto, pareciera que hay un control y un paso de la inmunidad que se logra a través de las vacunas con lo que se llama inmunidad de rebaño, cuando hay una buena parte de la población infectada. Sí. Y esto hace que las autoridades sanitarias de esos países pues tomen este tipo de decisiones. Sin embargo, pienso también en que nace en esta forma de actuar las celotipias, la duda, a veces desconfianza que el manejo de la pandemia del COVID-19 por parte de la OMS pues generó sus malas indicaciones al principio, en febrero, enero y marzo del 2020, sus equivocaciones, sus errores, pues incidieron directamente en que España e Italia pusieran sus muertos, digamos, Sí. porque ninguna de las indicaciones que dieron fueron efectivas y dudosas. Ciertamente hace poco, no sé, ayer creo que leí una nota del presidente de la Organización Mundial de la Salud hablando sobre que esperaban un nuevo repunte. Entonces esas cosas son a veces muy dudosas, pues por mucho que sea la autoridad y con respeto a todos los colegas y la gente que trabaja en esos ambientes, pero ciertamente nos genera muchísima duda al respecto. Sin embargo, repito, hay datos muy objetivos como 0 casos nuevos, cero complicaciones de los nuevos casos, entonces que hacen que las autoridades sanitarias tomen este tipo de decisiones y animen a la población a tomar otra vez una vida normal dentro de lo que permite una experiencia como la que acabamos de casi concluir. ¿Existe, doctor Borges, alguna teoría con respecto a por qué hay diferencias ahora en el comportamiento de las enfermedades virales? Digo, las hemos tenido, como lo mencionábamos al inicio, desde hace mucho tiempo. Ya en África han existido, han sido endémicas en la zona. Algo que pudiera justificar que ahora se comporten diferente y ahora tengamos que se expanden, bueno, de pronto un poquito lo que platicábamos, pero ¿qué ha estado pasando? Si se puede crear o tener alguna teoría en la humanidad para poder decir, mira, es efecto de gente que está experimentando con virus, que también son teorías de conspiración que por ahí uno puede escuchar a veces, ¿no? Que no, es que están haciendo, ¿cómo se llama? Nuevas armas para la humanidad. No sé. Sí, quizá un tema muy importante al cual hemos analizado desde el punto de vista dermatológico recientemente en un congreso hace 2 años, 3 años en Honduras, analizamos el cambio climático como factor externo que promueve enfermedades dermatológicas. Se dieron muchísimos y muy interesantes conclusiones de ese congreso científico de mucha calidad que tuvimos en el país, con invitados nacionales e internacionales. Entonces, definitivamente has señalado tú 2 cosas durante esta conversación. La primera es el hecho de que la gente tenga mucha facilidad de movilizarse. Sí. Los virus no viven, no son entes vivos. Ellos viven únicamente cuando están activos en el huésped, que es el ordinariamente quien les recibe. Esa es una primera idea. Segunda idea es si se infecta a una persona que no tiene síntomas y va a tardar 3, 5, 7 días en presentarlos, pues se mueve con mucha facilidad en esos aeropuertos por los que pasan millones de personas que se mueven por todos lados. Por un lado. Por otro lado también el cambio climático también en este virus concretamente llamó la atención que se adaptó a cualquier tipo de temperatura, cualquier tipo de... Entonces hacen ver que ese virus con su facultad que conocemos de toda la vida tiene mucha facilidad para ver el comportamiento del sistema de defensa del cuerpo. Entonces esas 2 cosas juegan un papel muy importante y también el tema del cambio climático, ¿verdad? Puede tener mucho tela que cortar para poder analizar la problemática de por qué están pasando estas cosas. Por otro lado, para la gente que se dedica a esto, nosotros somos solamente estudiados de lo que se publica y se hace y analizamos con espíritu crítico como nos han enseñado en la Facultad de Medicina.
desde que uno se vacuna, pues que hay un comportamiento en esta pandemia del COVID-19 que plantea muchas preguntas que aún no se contestan, y también la poca acierto con que las autoridades mundiales manejaron las primeras semanas, los primeros meses, Sí. y que pues tuvieron consecuencias a nivel mundial. Bueno, estupendo. Yo sé que tendríamos mucho para conversar, particularmente que es un tema tan nuevo y que todavía no lo estamos conociendo, pero sí se nos acaba un poco el tiempo, y agradecerle de sobremanera que nos haya acompañado. Creo que nos va a ayudar mucho a que la gente tenga un poquito una mejor idea, particularmente de cómo enfrentar, y realmente si existe ese temor que debemos de tenerle ante esta enfermedad. Yo me llevo a la casa que puedo estar tranquilo, pues pasará como pasa una enfermedad viral más, y que tendré que tener los cuidados para no contagiar y no afectar a los demás. De nuevo, doctor Borjas, muy agradecido porque nos haya acompañado. Gracias por este espacio, creo yo que son importantes. Felicito también por esta estupenda iniciativa. Creo que la gente está ávida de información, y información que ayude un poquito a tomar las cosas con perspectiva y a no alarmarse innecesariamente, pero también a no bajar la guardia después de casi 3 años de entrenamiento con algo que sí nos dio bastante susto. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias.